Sí, o sí. Sí, sí, se ve. ¿Se puede mover la pantalla? ¿Ven que se está moviendo la pantallita? Sí, sí. Bueno, chicos, entonces, denme un minuto, tráiganse agüita. Yo creo que conmigo vamos a estar una horita. En lo que vemos, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque igual tienen que descansar, yo tengo que descansar. Mañana tengo clases normales yo, así que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Ante una cosa más, durante la explicación es posible que yo vaya a hacer preguntas y no me dejen solito, ya no me dejen solito hablando ahí como loco. Respondan si es que saben, tienen la respuesta, aunque se equivoquen, díganlo, háblenlo, como alguna vez escuché, de errores cometidos, lecciones aprendidas, ¿no? Entonces, si se equivocan es mejor equivocarse acá que equivocarse en el parcial, ¿no? Entonces, les doy 1 o 2 minutitos, comenzamos 18:05 con esto, y ya, les doy esos 2 minutitos para que se traigan algo para comer, para ir a tomar, alisten sus apuntes, alisten su cuaderno y demás cosas. Ya, 2 minutitos. Fisiología sanguínea. Es uno de los rotes o uno de los capítulos que vamos a ver, o que van a ver, o que han visto ustedes en teóricas y que lo van a ver en sus parciales, ¿no? Entonces, comencemos. Fisiología sanguínea. Obviamente, ¿cuál es el órgano involucrado? ¿Cuál es el tejido involucrado? Es la sangre. Y ustedes por histología, ustedes que ya han avanzado, han leído el Garner, se han comido el Ross Paulina por completo, ya saben ustedes que la sangre no es nada más ni nada menos que ¿qué cosa? Que un tejido conjuntivo especializado, ¿verdad? Es un tejido conjuntivo especializado, el cual va a estar fluyendo, el cual se va a estar transportando a través de dónde o en qué tubos, en qué estructuras anatómicas a través del sistema circulatorio. El sistema circulatorio está compuesto más que todo, ¿por qué? Por las arterias, las venas, los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, una vez sabiendo esto, nosotros tenemos que saber qué es lo que compone a la sangre. ¿Cuáles son los componentes de la sangre? ¿Alguien me puede ayudar con eso? Bueno, entonces, ¿Podrían ser los elementos formes? ¿cómo? Los elementos formes. Eso, los elementos formes, si lo hablamos de manera general, podemos hablar de los elementos formes y una parte líquida donde van a estar suspendidos estos elementos formes. Ahora, los elementos formes, ¿cuáles son? Vamos a ver a los eritrocitos, a los leucocitos, a las plaquetas, también llamadas trombocitos, y ese líquido en el cual está suspendido todos estos elementos formes es el líquido plasmático o el plasma, ¿verdad? Entonces, dentro de la composición de la sangre, nosotros vemos eso, los eritrocitos, los leucocitos, las plaquetas y el plasma. Ahora sí, de manera general, podemos hablar nosotros de las funciones. Los eritrocitos, ¿cuál es una de las funciones principales que tiene esto? Es el transporte de gases, ¿verdad? Es el transporte de gases. Y cuando hablamos de gases, estamos hablando más que todo del oxígeno y del dióxido de carbono, ¿verdad? De los leucocitos. ¿Qué hacen los leucocitos o también llamados glóbulos blancos? Estos están encargados más que todo de el sistema inmune, es decir, de la defensa del organismo. Cuando estos detectan, por ejemplo, una bacteria, ustedes que están avanzando en microbiología, gran positivo, gran negativo, aparte están avanzando parasitología, pues cuando existe una invasión por parásitos, por virus, por hongos, ¿qué es lo que ocurre? Nuestros leucocitos, nuestro sistema de defensa del organismo se activa, y esto lo van a ver con Llorel. Sabemos que tenemos dos tipos de células a nivel del sistema inmune. Tenemos los granulocitos, los agranulocitos, tenemos proteínas que van a estar encargadas del sistema inmune humoral, células que van a estar encargadas del sistema inmune celular, ¿verdad? Entonces, dentro de las funciones así globales, generales, en macro, pues podemos hablar de eso. Ahora, dentro de las plaquetas, ¿cuál es su función más que todo? La coagulación sanguínea, ¿verdad? La coagulación, el proceso de la hemostasia. Y el plasma yo lo llamo como el capitán desconocido de quién, de nuestro organismo, porque muchos nos olvidamos de para qué funciona el plasma, qué es el plasma, cómo está compuesto el plasma. Eso lo vamos a ver
en la siguiente presentación. Sin embargo, primero hablemos ya de las funciones de la sangre. Ya hemos visto transporte de gases, la defensa, la hemostasia y como tal. Y acá, dentro de otras funciones, la bibliografía, la literatura muestra bastante. Sin embargo, nosotros nos enfocaremos en las funciones de transporte. Pueden ver acá una vitamina C, imagínense otro tipo de vitaminas, otro tipo de nutrientes. Esta corresponde ¿a qué? Al transporte de nutrientes. El siguiente, ¿el transporte de qué? Ahí vemos el calcio, el zinc, el magnesio, el sodio, el potasio, el transporte de los iones, de los electrolitos. Ustedes al siguiente año van a ver la importancia del equilibrio de la regulación hidroelectrolítica cuando estén avanzando en fisiopatología, más si les toca con el doctor Hinojosa, como me tocó a mí. Luego, tenemos acá una estructura química que corresponde, esta se asemeja a una hormona de la médula suprarrenal, ¿ok? Entonces, con esto podemos decir el transporte de ¿qué? De hormonas, no únicamente este tipo de hormonas como ser el cortisol, la aldosterona, sino también podemos hablar de las hormonas tiroideas, de las hormonas que están relacionadas a la reproducción sexual, la gonadotropina, la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante y demás. Esto lo van a ver en fisiología endocrina. Luego, acá, ¿qué podemos ver? Son proteínas. Proteínas son las inmunoglobulinas, las gamma-globulinas, las inmunoglobulinas. ¿Las famosas qué? Las famosas IgG, IgA, IgD, IgE, IgM. Esto, como les digo, lo van a ver con Llorel y sus funciones específicas le preguntan a él, lo exprimen a él. Luego acá podemos ver, esto representa el transporte de gases. Ya les dije, oxígeno, dióxido de carbono. El oxígeno va a las células, mientras que el dióxido de carbono es ya un elemento que ya no sirve, es desecho y este tiene que ser expulsado. Y acá lo que vimos, lo que les dije hace un momento, la función de las plaquetas, la hemostasia. ¿No ven? ¿Claro hasta ahí? Mándenme un like, mándenme algo. Perfecto, gracias Samuel, Yuri, Maciel, todos los que mandaron. Perfecto, entonces con esa pequeñísima introducción, pues ya veremos lo que es la composición de la sangre. Volvemos a ese punto y ustedes ya han pasado lo que es la práctica de fisiología sanguínea. Ya se han sacado la sangrecita, han llorado, se han desmayado, han visto por primera vez, han realizado por primera vez este procedimiento de la toma de muestra, no sé. Sin embargo, dentro de esta práctica, ¿qué han hecho? Han obtenido la muestra sanguínea, lo han puesto en un tubo de ensayo. En el tubo de ensayo, ¿qué pusieron? Anticoagulante, ¿verdad? Pusieron el anticoagulante y lo llevaron a una pequeña centrifugadora. ¿No? Es como una lavadora, es decir, que da miles de vueltas en un par de minutos, da muchas vueltas con el fin de ¿qué? De fraccionar lo que es esa muestra sanguínea. Y dentro de ese fraccionamiento nosotros podemos ver estos tres elementos o estos tres segmentos. El segmento más grande se lo lleva ¿qué? El plasma, ¿verdad? Como ven acá en la diapositiva, en la presentación, representa aproximadamente un 55% de toda esa muestra sanguínea. Únicamente el plasma. Ahorita vamos a ver la composición de esto. Luego, ¿qué le sigue a esto? ¿Qué le seguía? Una capa blanquecina, grisácea, dice la literatura, súper pequeña, milimétrica, que corresponde a ¿qué cosa? Corresponde a la capa leucocitaria. Y en esta capa leucocitaria, o capa blanca, no únicamente vamos a encontrar los leucocitos, obviamente, sino también vamos a encontrar los elementos o las células formes que están encargadas de la hemostasia, es decir, las plaquetas, ¿verdad? Después de eso, vamos a encontrar ya al segundo segmento que es más representativo, que corresponde a ¿qué? A los glóbulos rojos, eritrocitos o hematinas, que aproximadamente de igual manera tiene un porcentaje de 45%. ¿Ya? Ahora yo les pregunto a ustedes, este porcentaje de 45% respecto a toda la muestra sanguínea, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que representa? Nunca se olviden que esto representa al hematocrito. Eso es el hematocrito. Ustedes ya saben por teoría, ¿no? Que el hematocrito, voy a escribir hematocrito. El hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos con respecto
con respecto a la muestra, con respecto a la sangre. Es decir, que un 45% de toda la sangre va a estar conformado, ¿por qué? Por, por, por eritrocitos, ¿ya? Entonces, sabiendo todo esto, claro hasta ahí, la fragmentación o la segmentación del tubo de ensayo una vez que está todo centrifugado. Sí. Perfecto. Bueno, gracias muchachos. Qué buen tema. Ya, entonces, eso. Tenemos la parte del plasma, la parte de la capa leucocitaria y la capa de los eritrocitos o eritrocítica. Y la capa eritrocítica corresponde a qué cosa les dije? Al hematocrito. Entonces, una vez sabiendo esto, ya leemos lo que dice la diapositiva. Mediante la centrifugación de una muestra sanguínea, podemos determinar qué cosa, el porcentaje de cada componente sanguíneo. El plasma es el componente más abundante, con un 55%. Ahora, el plasma sanguíneo. Volvemos a ver esto. ¿Qué es lo que debemos saber del plasma sanguíneo? ¿Qué necesitamos saber? Primeramente, el aspecto de este. ¿Cuál es el aspecto? El aspecto físico. ¿Qué color lo ven ustedes? Color Como amarillo. que amarillento, ¿verdad? Un color como que amarillento. Y es así como lo han visto ustedes durante su práctica de fisiología sanguínea cuando se tomaron la muestra. Entonces podemos decir que el plasma sí tiene un color amarillento, palisadiente y demás. Pero también tenemos que nosotros tomar en cuenta las alteraciones de este aspecto. Por ejemplo, puede haber una alteración en el que el plasma esté de color rojizo. ¿Eso qué significa? ¿Qué se puede significar? Una hemólisis. Una hemólisis intravascular, es decir, una anemia hemolítica. Después, si es que este plasma adopta otro color, por ejemplo, en vez de rojo, se vuelve muy, muy transparente. Muy transparente. ¿Esto qué significa? Podemos nosotros ya tener la sospecha diagnóstica de que nuestro pacientito tiene ¿qué cosa? Un déficit de hierro. ¿Ya? Al igual, si es que este plasma ya está muy amarillento, muy pardo, nosotros ya igual podemos sospechar de una alteración a nivel hepático. Puede que el paciente el metabolismo de la bilirrubina no esté correcto, no existe buen almacenamiento, buena excreción y demás, lo que ocasionaría que el plasma se vea de un color muy, muy, muy amarillento, muy pardoso, o sea, casi verde, dice la literatura. Entonces, con este pequeño dato, pues no todo tiene que ser así de memoria, como lastimosamente nos enseñan a nosotros a estudiar, sino nosotros ya tenemos que aprender a relacionar todos estos términos, todos estos cambios, en este caso físicos, con la clínica, que es lo que van a ver ustedes al año cuando avancen en semiología, que es lo más importante, ¿ya? Ahora, dentro de los componentes del plasma, ¿alguien me puede decir qué componentes tenemos en el plasma? Principalmente agua. Eso. Más que todo, el agua, ¿verdad? La bibliografía dice, algunos que es más del 90%, más del 95% y demás. Con tal de que ustedes sepan que está compuesto que el agua lo compone en más del 90% al plasma, perfecto. Con eso ustedes ya prueban su parcial con un 35 fácil, ¿ya? Entonces, el componente principal es el agua. Otro componente que vamos a ver que son importantes son las proteínas, los lípidos, los hidratos de carbono, los electrolitos, los nutrientes, las vitaminas y demás cosas, ¿ya? Pero nos quedaremos con esto. El principal componente, ¿cuál es? El agua, muy bien. El siguiente componente, ahora el componente que tiene más importancia en todo esto son las proteínas, así que le voy a poner con estrellita, ¿ya? Dentro de las proteínas plasmáticas, ustedes que ya han avanzado de este tema, ¿cuál es la proteína? Una proteína plasmática, mencionen ustedes. La albúmina. Eso, perfecto, gracias. Keila, la albúmina. La albúmina es la proteína más importante dentro de las proteínas plasmáticas. ¿Por qué? Porque esta albúmina mantiene la presión o genera lo que es la presión oncótica, también llamada presión coloidosmótica, ¿no ve? Oncótica. ¿Y esta presión tiene un valor de qué?
un valor de 25 milímetros de mercurio aproximadamente. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la presión oncótica? Ustedes me dirán, lo van a ver el día de mañana en fisiología renal, pero en palabras muy burdas, que la presión oncótica, imaginemos que aquí tenemos a nuestro vaso sanguíneo, acá nuestra pequeña albúmina. ¿Qué va a hacer la albúmina? Se va a encargar de jalar agua, ¿verdad? Se encarga de jalar agua. Las presiones hidrostáticas, ¿qué hacen? Botan el agua del medio donde están. Sin embargo, la presión oncótica se encarga más que todo de jalar el agua. ¿Ok? Ahora, algo que sí creo que es necesario que sepan, no solamente para su parcial, sino necesito que sepan, bueno, es necesario que sepan para ya las rotaciones cuando ustedes vayan al año de semiología, cuando estén en cuarto año y vayan por traumatología, neurocirugía y demás cosas, son los valores normales de las proteínas. Esto en bioquímica lo ven, seguramente tienen el dato, pero se los doy yo. La concentración de proteínas normalmente va de 5 a 7 ¿qué? Gramos por decilitro, ¿ok? Entonces, las proteínas totales en el plasma, ¿cuánto tiene que ser? De 5 a 7 gramos decilitro. Sin embargo, denme un ratito. Bueno, ahí creo que sí. Ahora, las proteínas va a ir de 5 a 7 gramos decilitro aproximadamente, ¿ya? Esto va a variar entre los distintos laboratorios y demás. Ahora, la albúmina. Ya les dije que es la proteína más abundante dentro de nuestro organismo, dentro de las proteínas plasmáticas. ¿Cuál es su concentración normal? Va de 3,5 a 5,3 ¿qué? Las mismas unidades. Gramos decilitro. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les digo que es necesario que sepan esto? Porque, aunque no lo crean, me pasó recientemente. Yo entré a consulta, estaba rotando por oncología quirúrgica, y en esta rotación, que estaba muy bonita, ha sido muy pesada, pero ha sido muy bonita, en consulta externa, mi docente me pasó todo un montón de laboratorios, me dijo, ¿qué es lo que notas ahí? Y ahí me mostró, pues, el hemograma, el coagulograma, leucograma, el ionograma y el proteinograma. Y ahí directamente ya me di cuenta que la paciente estaba pues con una hipoproteinemia, y lo interesante es que este hemograma, usualmente los hemogramas, los laboratorios tienen su valor de referencia, sin embargo este no tenía. Por lo que yo, porque sabía la concentración de las proteínas, ya pude decirle al doctor, esta paciente tiene una disminución de la concentración de proteínas, la albúmina está así, y la paciente estaba un poco edematizada. Y me dijo de que el edema puede ser causa de la disminución de la albúmina, de las proteínas totales en plasma. Y luego ya me comenzó a preguntar cuáles son las posibles causas, yo daño hepático y demás. Entonces, esto no lo tenemos que saber más que todo de memoria, sino tenemos que saberlo o tenemos que aprender a relacionar. Al principio sí es memoria, pero sin embargo la fisiología se trata de entender el porqué de las cosas, ¿ok? Entonces, ya saben, proteína 5 a 7 gramos de decilitro, la principal es la albúmina de 3,5 a 5,3 gramos de decilitro. ¿Cuál es la función de la albúmina? Mantener la presión oncótica estable, ¿no ven? Y esto provoca que se jale agua hacia el espacio intravascular. Ya, ahora, continuemos. Lípidos. ¿Qué podemos encontrar nosotros en los lípidos? Ya esto vamos a ver en fisiología gastrointestinal, así que no me doy mucho problema. Sin embargo, vamos a ver las famosas LDL, HDL. Ustedes han visto en SP1, ¿no? El colesterol bueno, colesterol malo y demás cosas. Las VLDL y las VHDL. Los triglicéridos, el colesterol y demás lípidos, ¿verdad? Ahora, dentro de los hidratos de carbono, el más importante, el más representativo es la glucosa. ¿Por qué? Porque este es uno de los indicadores para el diagnóstico de diabetes. Hay la hemoglobina glucosilada, esto es fisiología endocrina. Ahora, electrolitos, esto sí es importante saber. Los dos principales, ¿cuáles son? El sodio y el potasio. Estos van a tener concentraciones específicas a nivel del plasma. Por ejemplo, el sodio, ¿de cuánto a cuánto va? De 135 a 145 miliequivalentes litro. Y el potasio de 3,5 a 5 miliequivalentes litro. A ver. Entonces, tenemos
Eso con respecto al plasma sanguíneo y a los componentes y al aspecto. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran que repita hasta ahí? Perdón, eso de los electrolitos, ¿puedes volver a repetir, por favor? Uy, espérame un ratito, no te escucho muy bien. No sé si es problema mío. A ver, ahora sí, trata de hablarme. Hola, Ahora sí. es un favor, eso del tema de los electrolitos, del sodio y del potasio, ¿puedes volver a explicar, por favor? Ya. Un ratito, me están escribiendo. Ya, ahora sí, volvemos. Me decías de los electrolitos, ¿no? Los electrolitos, vamos a encontrarlos, por ejemplo, los más importantes y representativos son el sodio y el potasio, ¿no ve? Estos van a estar suspendidos, ¿dónde? En el plasma, es decir, que el sodio y el potasio no van a estar ahí corriendo ahí como sin rumbo, sino que estos van a estar ubicados dentro del líquido plasmático, al igual que las proteínas, lípidos, electrolitos y demás. Ahora, cada uno de estos pues van a tener sus concentraciones normales, ¿verdad? Por ejemplo, el sodio, ¿de cuánto a cuánto va? Les dije, de 135 a 145 mil equivalentes, ¿qué cosa? Litro. Ahora, el otro más representativo es el potasio, que el potasio va de 3,5 a 5,000 equivalentes litro. ¿Ya? Esto cobra su importancia cuando ya nosotros vemos las alteraciones o los desequilibrios hidroelectrolíticos. ¿Por qué? ¿Por qué hidroelectrolíticos? Nosotros sabemos que estamos conformados por 60% de agua y demás, y electrolitos por la alteración de estos, más que todo de estos dos. Acá también podemos agregar, por ejemplo, otros iones importantes como ser el cloruro, el calcio y otro más que podemos hablar del magnesio. A ver. Y estos igual van a tener sus concentraciones específicas a nivel plasmático. Por ejemplo, el cloruro, si estoy mal me corrigen, va de 98 hasta 110, si no me equivoco, lo que nos dice Guyton, ¿verdad? De 98 a 110 mil equivalentes litro. Ahora, otro de los iones importantes que está involucrado en la contracción cardíaca, en la contracción muscular, es el calcio, que va de 8,5 a 10,5. Las unidades son de miligramos por decilitro. Y por último, el magnesio, que igual está involucrado en la fisiología del músculo, en la transmisión nerviosa. Ustedes ya han visto en neurofisiología la importancia del magnesio. Pero esto igual tiene sus valores, si igual no estoy mal, si mal no recuerdo, es de 1,5 a 2,5, ¿qué cosa? Al igual que el calcio, miligramos decilitro. ¿Ya? Ahora, ¿con qué quiero llegar con todo esto? No es necesario que se memoricen ahorita de entrada a todos estos valores, porque se van a confundir y pueden morir en el intento, cosa que no quiero. Es que sepan primeramente estas concentraciones, estos intervalos, que son las concentraciones normales de los iones. Pero con todo esto, nosotros, ¿a qué quiero llegar con esto? Que el plasma no únicamente es un líquido amarillento, sino que el plasma está compuesto ¿de qué? De agua, de proteínas, lípidos, hidratos de carbono y electrolitos. ¿Ya? ¿Claro ahí? Listo. Entonces, a ver, déjenme poner mi musiquita de nuevo, estaba con música. Entonces, chicos, muchachones. Ya está. Entonces, volvemos a ver. Continuemos con el temita. Ya, plasma sanguíneo. Ahora, lo que les decía, y esto es un poco de la complementación de lo anterior, de las proteínas plasmáticas. Ustedes, bueno, los que están avanzando bioquímica con el doctor Carrión, ¿qué es lo que una vez preguntó el doctor en un examen final? Dibuje la electroforesis o la distribución de la electroforesis de proteínas, ¿ya? Muy pocos respondieron a esa pregunta. Pero la electroforesis, más que todo, se hace en un aparatito, algo así, en la facultad, no sé si es que lo tenemos, nunca lo vi, pero se utiliza un aparato similar. ¿Para qué? ¿Cuál va a ser la función principal de esta electroforesis como tal? Es permitir saber la distribución de qué? La distribución, aquí abierto, la distribución proteica. ¿Ya? Para eso sirve
la electroforesis de proteínas. Ahora, esta distribución proteica, ¿qué nos va a mostrar? Nos van a mostrar los diferentes tipos de proteínas que vamos a tener a nivel plasmático. Acá, esta curva gigante o más grande que representa la albúmina, ¿ok? Luego, tenemos otros 4 tipos de proteínas que vamos a encontrar en el plasma, que va a ser las alfa-1 globulinas, las alfa-2 globulinas, las beta globulinas, y estas, para mí, que igual cobran mucha importancia en la fisiología, son las gamma globulinas. ¿Por qué digo que cobra importancia las gamma globulinas? Yo ya no les voy a hablar de la albúmina porque ya les dije su concentración normal y su función principal, ¿verdad? Las alfa-1, alfa-2 globulinas, beta globulinas, las beta globulinas, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en el metabolismo del hierro, pero las gamma globulinas, ¿por qué son importantes? Porque estas gamma globulinas también adoptan el nombre de ¿qué? De las inmunoglobulinas, ¿ok? Las inmunoglobulinas. Ahora, estas inmunoglobulinas, ¿qué son? Les dije al principio, son las famosas IgA, las famosas IgG, IgM, IgD, IgE, ¿verdad? Cada uno va a tener su función principal. Esto ya es tarea de Llorel, se lo dejo a él. Confío en él, de que les va a explicar como 1 hora únicamente de estas proteínas. ¿Por qué? Porque son las encargadas de la inmunidad humoral. ¿Ok? Así que cada uno va a tener su función principal y su rol en la inmunidad humoral. ¿Ya? Entonces, la electroforesis, ¿cuál es su función principal? Permitirnos saber cuál es la distribución proteica. Y dentro de estas proteínas vamos a encontrar a la albúmina, encontramos a la albúmina, a las alfa-1 globulinas, alfa-2 globulinas, beta globulinas y las gamma globulinas. ¿Ok? Entonces, eso es complemento de la anterior presentación. Esto igual, plasma sanguíneo, proteínas plasmáticas. Aquí pueden ver el montón de proteínas plasmáticas que tenemos. Aquí en sus valores normales, las unidades convencionales e internacionales. Acá vemos las proteínas totales, la electroforesis, que nos va a dar ¿qué cosa? La albúmina, las alfa globulinas, las beta globulinas y las gamma globulinas y sus valores normales. ¿Lo ven? Pero no solo queda en eso, sino podemos ver acá la angiotensina 1, angiotensina 2, la alfa-1 antitripsina, que esto es tema de fisiología gastrointestinal, por ejemplo, a nivel del páncreas. Podemos ver la ceruloplasmina, que es el transportador del cobre en nuestro organismo. La eritropoyetina, que tiene su importancia ¿en qué? En la eritropoiesis, es decir, la formación de los eritrocitos. La ferritina, que tiene su importancia igual en el almacén de ¿qué? Del hierro, que lo vamos a ver más adelante. La alfa-1 fetoproteína, que funciona ¿para qué? Funciona como un marcador tumoral también esa proteína. Y así, las diferentes hormonas, les dije que tenemos, aparte de proteínas, pues tenemos hormonas a nivel plasmático, la hormona del crecimiento, la folículo estimulante, la hormona liberadora de tiotropina, y esto ya es tema de fisiología endocrina, ¿ya? Entonces, solo para esto, no es para que se memoricen, únicamente para que vean así de manera grande que tenemos muchas proteínas en nuestro plasma, ¿ok? No es para que se memoricen ni nada. Hasta ahí, antes de pasar a glóbulos rojos como tal. ¿Todo claro? Listo, gracias Aldo, Yuri, Noelia, Maciel, Aide y todos ustedes. Ya déjenme ver, creo que no sé si hay alguien más que se quiera unir, creo que nadie más. Bueno, entonces, denme un pequeño minuto y ya está. Ahora, continuemos. Ok, continuemos con los glóbulos rojos. ¿Cuál es el otro nombre de los glóbulos rojos? Hematines, también llamados eritrocitos. Dentro de las características que nosotros podemos hablar de los glóbulos rojos es que tiene la característica de que no tiene núcleo, ¿verdad? No núcleo. No tiene núcleo. Tiene la forma de ¿qué? De un disco bicóncavo. ¿Y cuál es la importancia de que sea un disco bicóncavo? O sea, está bien, sabemos que es un disco bicóncavo, como se puede ver acá, pero sin embargo, ¿para qué nos sirve saber eso?
o cuál es la importancia fisiológica de que este glóbulo rojo tenga esta forma de un disco bicóncavo. La importancia fisiológica, la importancia de esto es de que esto aumenta la superficie de absorción, la superficie de absorción. Es decir, que gracias a esta forma que tiene, el oxígeno, el dióxido de carbono, pues van a ir transportándose de manera más ávida, o sea, más rápida, más fácil. ¿Por qué? Porque hay una mayor superficie de absorción, ¿ya? Luego, otra característica física que podemos hablar de los glóbulos rojos. Ustedes díganme el tamaño. Podemos hablar del tamaño, ¿verdad? Que de diámetro tiene 7,5 milímetros, que a nivel, que de ancho varía, por ejemplo, en la periferia tiene de 2,5 milímetros de ancho, y en el centro, ¿cuánto tiene? La bibliografía menciona que llega hasta medir un micrómetro de ¿qué? De ancho. Entonces podemos hablar de esas características físicas, que esto más que todo es memoria, que no tiene núcleo, que tiene forma de un disco bicóncavo, que aumenta la superficie de absorción o de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, el tamaño que creo que es pregunta de examen, tal vez de trefas, ¿no? De cuánto mide un glóbulo rojo, y ahí te pone 70 micrómetros, 75 micrómetros, ¿no? Pero nosotros sabemos que es de 7,5 micrómetros, ¿no? Entonces tenemos eso dentro de las características físicas. Ahora, dentro de la función función principal que tiene el glóbulo rojo, ¿cuál es? El Transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Eso, perfecto, gracias. Transporte de gases. Y dentro de estos gases, lo que nos mencionó nuestra compañera, oxígeno y dióxido de carbono. ¿Ya? Transporte de gases de oxígeno y dióxido de carbono. ¿A través de qué proteínas se transportan los gases? A través de la hemoglobina. Ahora, ¿dónde se sintetiza y dónde se destruye? Se sintetiza en la médula ósea y se muere o se destruye, dice, ya, chao, esta vida, en el órgano esplenio, también llamado el vaso. ¿No ve? ¿Cuál es la vida media o cuánto es la vida media del eritrocito? 120 días. Eso, 120 días. Ya ustedes, acá, no únicamente, no es porque, no, voy a bajar la música. Ya, ahora sí. 120 días, ¿no? El tiempo de vida. No es que por arte de magia nuestros eritrocitos dicen, ya llegué a los 120 días y ya, toca morir, toca descansar. No, no es así, sino que existen receptores, vías metabólicas bien interesantes, de los receptores que están direccionados a la apoptosis. Y creo que el doctor Urquieta hace énfasis en este tipo de tema. Yo no lo voy a hacer por cuestión de tiempo porque Yorel ya me está escribiendo, pero son los receptores FAS, los receptores FAL, que inducen a la apoptosis de ¿qué? De nuestros eritrocitos. Cuando estos ya tienen un cambio a nivel del citoesqueleto, de su estructura, ya ahí se envían señales, y estas señales se traducen ¿en qué? En que el eritrocito ya cumplió su vida, ya no hay nada más que hacer. ¿No ve? Ahora, la concentración de los eritrocitos, nosotros sabemos que varía a nivel de la altura, varía a nivel del mar, y nosotros, como estamos viviendo, ¿dónde vivimos? Nosotros vivimos en La Paz, Bolivia, ¿no? Vivimos en La Paz, Bolivia. Es una ciudad caracterizada, ¿por qué? Por tener una alta altitud. Es más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, el alto más de 4.000 metros y demás cosas. Pero la concentración va a variar si es que estamos a nivel del mar o a nivel de la altura. A nivel del mar, ¿cuánto nos dice Guyton que es la concentración? Si no estoy mal, es de 4.700.000, con un desvío, con un aumento de más o menos 300.000. ¿Ya? ¿Esto en qué? En mujeres. Ahora en varones. En varones aumenta, es de 5.200.000. De igual manera, más o menos 300.000. Esto a nivel del mar. ¿Ya? Nivel del mar. Ahora,
la concentración de eritrocitos en la altura aumenta o disminuye. Díganme ustedes. Aumenta. Aumenta. Aumenta bastante. Y el dato que les voy a dar no me lo he inventado yo, sino son datos que provienen de del Instituto Boliviano de Biología de la Altura, del famoso IVA, ¿ya? Entonces, los datos que nos da el IVA en mujeres respecto a la concentración de eritrocitos es de 4.5 a 5.4 millones de eritrocitos por milímetro cúbico, ¿no ve? Eso me olvidaba decirles, por milímetro cúbico. Mientras que en los varones aumenta mucho más todavía. Comienza de 5.2, llegando hasta los 6.1 millones de ¿qué? De eritrocitos por milímetro cúbico. O también ese milímetro cúbico lo podemos llamar como ml o cc, ¿no ve? Entonces, acá pueden ver la concentración normal a nivel del mar y a nivel de la altura. Varía. ¿Por qué? No es porque a nivel de la altura exista menor concentración de oxígeno. No, el oxígeno siempre, esto les va a servir para fisiología respiratoria, que es capítulo de su siguiente parcial. La concentración de oxígeno en la atmósfera es 21%. Aquí en Bolivia, en Estados Unidos, en la China, en África, en todo lado. El oxígeno siempre va a ser 21%. ¿Ya? Pero lo que reduce es la presión atmosférica. Y eso ya lo van a entender de mejor manera en fisiología respiratoria, ¿ya? Entonces, es por la disminución de la presión atmosférica de oxígeno, por lo que nosotros tenemos un aumento de eritrocitos a nivel sanguíneo, ¿ya? ¿Está claro hasta ahí? ¿Quieren hablar de algo más? ¿Algo no queda claro? Mándenme su like, prendan su micrófono, escríbanlo, lo que sea. Ya, todo claro. Perfecto, muchachos. Entonces, continuemos con el siguiente apartado, que es glóbulos rojos, la génesis de los glóbulos rojos. Ya les dije que esto se sintetiza. ¿Dónde se sintetizan los glóbulos rojos? En la médula ósea. Cuando somos adultos, cuando estamos todavía en la panza de nuestra mamita, ¿dónde se sintetiza todo esto? A nivel del hígado, en el saco vitelino, en el vaso y demás cosas. Pero ya en el último trimestre es donde ya se establece que la médula ósea va a ser el órgano hematopoyético, el órgano donde sucede la hematopoiesis, ¿ya? Y dentro de la hematopoiesis, eso no puse en la diapositiva, hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? Es el proceso fisiológico el cual se encarga de producir los elementos formes de la sangre, como ser los leucocitos, plaquetas y eritrocitos. Dentro de esta hematopoiesis, eso es lo general. Vamos a ver otro pequeño subtítulo que es la eritropoiesis. Que ya esto es la formación ¿de qué? De los eritrocitos. Si hay alta eritropoiesis, vamos a tener a mayor cantidad de eritrocitos o formación de eritrocitos. Ahora, todo tiene un estímulo. ¿Cuál es el estímulo principal para la eritropoiesis? Es, en nuestro caso, la hipoxia celular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay menor cantidad de oxígeno que está llegando a nuestras células y nuestro organismo es tan perfecto que lo detecta. ¿Ok? ¿Y qué ocasiona esta hipoxia celular? Permite el aumento de... Ay, ¿qué estoy haciendo? No hagan caso de eso. Permite el aumento del famoso IF, el factor inducible por hipoxia. Esto va ¿hacia dónde? Hacia los riñones, va hacia las células intersticiales, peritubulares del tipo fibroblasto. ¿Qué hace este IF? Pues permite la expresión de un gen. Este gen va a promover, una vez expresado este gen, promueve ¿qué cosa? La producción de un elemento muy importante, que es la EPO. ¿Qué es la EPO? La eritropoyetina, ¿ya? La eritropoyetina, les vuelvo a decir, ¿dónde es que se sintetiza la eritropoyetina? Se sintetiza en el riñón, en un 90% aproximadamente. Y el otro 10% se sintetiza a nivel hepático,
voy a dibujar un hígado, no me juzguen por mi hígado, a nivel hepático, ¿ya? Entonces, el 90% de toda la eritropoyetina se sintetiza a nivel renal y el 10% restante a nivel del hígado. ¿Comprendido? Entonces, una vez que exista la eritropoyetina en lo que es ya, se sintetiza la eritropoyetina por las células intersticiales del tipo fibroblasto del riñón, se sintetiza la eritropoyetina, esta se va a dirigir y va a ser el estímulo principal o ya el iniciador ¿de qué? De la eritropoiesis como tal. Y encontré esta imagen muy bonita, la del Guyton igual es bonita, me gusta mucho el libro de Guyton, sin embargo esta la encontré en un artículo donde nos muestra los diferentes estadios de la eritropoiesis. Todo comienza en una célula madre, ¿verdad? Esta célula madre, Guyton la llama la célula madre multipotencial hematopoyética. Luego esta célula madre multipotencial va a dividirse, se va a ir dividiendo mientras pasa el tiempo. El primer estadio que tiene, ¿cuál es? Esta BFUE, que va a ser la unidad formadora de brotes eritroides. ¿Ok? La unidad formadora de brotes eritroides. Para continuar la división celular y formar, ¿qué cosa? La unidad formadora de colonias eritroides. ¿Ok? Estas unidades formadoras de colonias eritroides también se llaman células eritroides comprometidas, lo leí en un libro, pero ¿qué se refiere cuando son células ya comprometidas? Estas células se caracterizan porque de este punto en adelante, desde este punto en adelante, ¿qué va a pasar? Únicamente van a sintetizar o se van a encargar de sintetizar, ¿qué cosa? Los eritrocitos, ni una otra célula más, ¿ok? Igual van a haber células precursoras comprometidas para la línea mieloide de las células inmunes, la línea linfoide o de las plaquetas, ¿ok? Entonces tenemos la unidad formadora de colonias eritroides, ¿ya? Una vez pasado este estadio celular, se va a dividir ¿en qué? En los proeritroblastos, ¿ya? Ahora, es aquí donde funciona la eritropoyetina. La eritropoyetina permite el paso ¿de qué? De la formación de las unidades formadoras de colonia hacia los proeritroblastos. ¿Comprendido? Proeritroblastos. Entonces, una vez formados los proeritroblastos, ya aquí vienen los nombres ya que son un poquito largos. Y vamos a verlos. ¿Qué son? Proeritroblastos, ¿para convertirse en qué? En eritroblastos basófilos. De los eritroblastos basófilos se convierten ¿en qué cosa? Eritroblastos policromatófilos. De los policromatófilos se forman los eritroblastos ortocromáticos, que no sé dónde están acá. Aquí están, los eritroblastos ortocromáticos. Y de los ortocromáticos ya se producen lo que son los reticulocitos, que no están representados acá como tal. No, estos son los ortocromáticos, para luego tener acá a los reticulocitos. Te lo voy a anotar, reticulocitos. Los reticulocitos, cabe mencionar que todavía es un estadio inmaduro de la eritropoiesis, sin embargo, estos reticulocitos ya pueden ir hacia la sangre periférica, ¿ok? Ya pueden estar presentes en la sangre periférica, y su concentración normal es de 1 a 2% aproximadamente, ¿ya? Eso tómenlo en cuenta. Los reticulocitos, alguna vez vi un examen en el que preguntaban qué célula inmadura se encuentra de manera normal en la sangre periférica, y la respuesta, muchos pusieron glóbulos rojos, no, pero no era la respuesta como tal. ¿Por qué? Porque el enunciado decía de cuál es la célula inmadura que se encuentra normalmente en la sangre periférica. Y una célula inmadura que se encuentra normalmente son los reticulocitos, en un valor de 1 a 2%. Estos todavía tienen núcleo, y al cabo de 1 o 2 días, si no estoy mal, estos expulsan el núcleo y ya forman lo que es el glóbulo rojo maduro. ¿Ya? ¿Comprendido? Ahora, lo que quiero resaltar de todo esto es muy tedioso memorizarse. Unidad formadora de brotes, unidad formadora de colonias, proeritroblastos, eritroblastos basófilos, policromatófilos, ortocromáticos y demás. Acá lo que me interesa que ustedes sepan
es la aparición de la proteína transportadora de gases de los eritrocitos, es decir, la hemoglobina. ¿Ok? La hemoglobina aparece en este estadio, los eritroblastos policromatófilos. Comienza a aparecer, es decir, ya hay vestigios de hemoglobina, es decir, en este punto la hemoglobina ya comienza a sacar su cabecita, ya podemos encontrar hemoglobina. ¿Ok? Entonces, en la fase de eritroblastos policromatófilos aparece la hemoglobina. Pero, ¿dónde se sintetiza? Una cosa es que aparezca, pero otra cosa es que se sintetice. La síntesis de la hemoglobina ocurre más que todo en estos estadios de células progenitoras, la unidad formadora de brotes eritroides y de colonias eritroides. Es acá donde ya comienza a formar la hemoglobina. ¿Ok? Entonces, eso. Pequeño, así repaso súper rápido. Unidades formadoras de colonias eritroides se vuelven en proeritroblastos gracias a la eritropoyetina. ¿No ve? La eritropoyetina permite esta transformación. Luego los proeritroblastos van a dividirse y van a formar los eritroblastos basófilos, policromáticos o policromatófilos, los eritroblastos ortocromáticos, posteriormente los reticulocitos, y de los reticulocitos van a llegar hacia las células maduras, que son los glóbulos rojos maduros. ¿Ok? ¿Comprendido? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Y ya. Está bien, muchachos. Entonces, sigamos con el siguiente. Ahora, la formación de la hemoglobina. Ya hemos visto dónde se forma y dónde aparece. La hemoglobina no es nada más ni nada menos que una proteína. Ahí pueden ver su peso molecular de 68.000 daltons. ¿Ya? Ahora, vemos que dentro de la formación de la hemoglobina que tiene 5 pasos. El primer paso está relacionado con el ciclo de Krebs. Yo sé que ustedes están avanzando en bioquímica y son unos capísimos en todo este tema, ¿verdad? Entonces, la formación de la hemoglobina comienza ¿con qué cosa? Con la combinación de 2 glicinas más ¿qué? Más 2 succinil-CoA. Succinilcoenzima A. Es así su nombre completo, ¿verdad? Esta combinación de 2 glicinas nos va a dar ¿qué producto? Nos va a dar lo que conocemos como un pirrol. Ahora, si hacemos el pirrol, si juntamos 4 pirroles, vamos a poner por 4, ¿qué producto nos va a dar esto? La famosa protoporfirina. La protoporfirina 9. Ahora, para no volver a escribir todo esto, déjenme poner esto. Ahora, una vez que tenemos la protoporfirina 9 ya sintetizada, ya formada, esta protoporfirina 9 se va a combinar con un elemento muy importante dentro de la hemoglobina y de la fisiología del eritrocito, el hierro, ¿ya? La protoporfirina 9 más el hierro, ¿qué producto nos da? Les pregunto a ustedes. Hemo. Eso. Perfecto, gracias. El grupo hemo. ¿Cuál es la importancia de esto? Se los voy a decir más adelante, continuaremos. Ahora, este grupo hemo, o grupo hem también llamado, el grupo hemo, si lo combinamos o si se combina con un polipéptido o con un péptido, ¿qué nos va a dar? Una cadena de hemoglobina. Ahora, ¿qué tipo de cadenas de hemoglobina nosotros vamos a encontrar normalmente? Podemos nosotros encontrar las cadenas alfa, las cadenas beta, las cadenas delta, las cadenas gamma, también hay las cadenas epsilon, las cadenas zeta, ¿ya? Pero las que cobran más importancia en todo esto son estas. Las cadenas alfa, beta, delta y gamma. Ahora, una vez nosotros teniendo estas cadenas de hemoglobina, necesitamos dos cadenas de hemoglobina de cualquiera de estas. Puede ser 2 alfa, 2 beta, 2 alfa, 2 gamma,
2 alfa, 2 delta y demás. Porque de esta manera nosotros ya vamos a tener, ¿qué cosa? El tipo de hemoglobina. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero entonces vamos a tener acá en el último paso dos cadenas cualquiera más otras 2 cadenas cualquiera. Nos va a dar ¿qué cosa? La hemoglobina. La molécula de hemoglobina. Ok. Entonces, es por eso que nosotros podemos ver en el gráfico que acá hay una cadena de hemoglobina, otra cadena, otra y otra. Es decir, hay 4 cadenas de hemoglobina en este punto. Entonces, es así como se forma la hemoglobina. Ahora veamos los tipos de hemoglobina que nosotros vamos a poder encontrar. ¿Ya? Y estos tipos de hemoglobina van a ser determinados según el tipo de cadenas que vamos a tener. Por ejemplo, la hemoglobina más común, ¿cuál es? La hemoglobina A. Hemoglobina A. Eso, gracias Andrés. La hemoglobina A, o también llamada hemoglobina del adulto. Vamos a encontrar también la hemoglobina F y la hemoglobina A2. Ahora, ¿cómo están formados o qué cadenas componen a estas hemoglobinas? La hemoglobina A va a estar formada por 2 cadenas alfa más 2 cadenas beta. ¿Ya? Esa es la composición de la hemoglobina alfa. Ahora, la hemoglobina fetal va a estar formada igual por 2 cadenas alfa, pero aquí tiene una variación porque va a estar formada por 2 cadenas gamma, ¿ya? Mientras que la hemoglobina A2, que va a estar en menor proporción que la hemoglobina del adulto, vamos a tener 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. Estas son las hemoglobinas que siempre se ven, que siempre pueden preguntar. Igual en tercer año les van a preguntar. Sin embargo, hay otro tipo de hemoglobinas que no vamos a detallar cuáles son sus cadenas específicas. Sin embargo, nosotros tenemos las hemoglobinas fetales, como ser la Gower 1, la hemoglobina Gower 2 y otra hemoglobina, la hemoglobina de Portland. ¿Ya? Estos ya van a tener una composición completamente diferente en respecto a sus cadenas. Vamos a ver, por ejemplo, cadenas alfa, cadenas epsilon y las cadenas zeta, si no estoy mal. Entonces, esto no, ¿para qué? Son hemoglobinas fetales. Ganong nos dice que estas hemoglobinas ya pierden importancia funcional cuando en el primer trimestre. Una vez pasa el primer trimestre del embarazo, estas hemoglobinas ya dicen, ya, ¿para qué? ¿Para qué vamos a funcionar? Dejaremos paso aquí a la hemoglobina fetal. ¿Ya? Entonces, eso con respecto a los tipos de hemoglobina. Ahora, algo que igual creo que sí les va a servir bastante es la combinación de la hemoglobina con los distintos gases. Ya hemos hablado de la hemoglobina, ¿cuál es su función principal? El transporte de gases. Ahora, si es que nosotros únicamente tenemos una hemoglobina así solita, sin acompañamiento, sin ningún tipo de gas, se le denomina la desoxihemoglobina, ¿ya? Ahora, si nosotros vemos a la hemoglobina que está agarrado de la mano con un oxígeno, ¿cómo le llamamos nosotros? La oxihemoglobina. Ahora, si tenemos a una hemoglobina que está agarrado de la mano con el dióxido de carbono, ¿cómo se llamará esta combinación? Se le denomina la carbaminohemoglobina. Luego, si tenemos una hemoglobina que está en combinación ¿con qué? Con un monóxido de carbono, que es todavía más tóxico y más letal. Recuerden, ¿cómo uno se puede intoxicar con monóxido de carbono? Prendiendo la estufa, prendiendo la cocina, dejándolo prendido, y ustedes saben que es muy, muy común ese tipo de fallecimiento, ¿no? De que la persona abre la estufa, se olvida apagarlo y al cabo de unas horas la persona fallece. Justamente, ¿por qué? Por intoxicación con monóxido de carbono. Ahora, esta combinación de monóxido de carbono con hemoglobina se le llama carboxihemoglobina. Carboxihemoglobina. Y una última combinación que es muy importante en este mismo, ¿no? Perdón.
una combinación muy importante, que es la siguiente. La hemoglobina más el hierro en su estado férrico, ¿ya? Su estado férrico. ¿Esto cómo se le denomina? Se le denomina la metahemoglobina. La metahemoglobina. ¿Y esto para qué nos sirve saber? ¿Algún día lo vamos a ver? ¿Lo vamos a aplicar? Claro que sí, mis estimados. ¿Cuándo lo vamos a ver? En gasometrías arteriales. No tengo una imagen de gasometría, lastimosamente, era que lo descargue. Sin embargo, en las gasometrías arteriales vamos a poder ver la cantidad de hemoglobina sola que hay, la cantidad de hemoglobina combinada con el oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono y el hierro en su estado férrico. Y bueno, ¿cuál es la importancia? Un dato curioso, como dato únicamente que les puedo dar acerca de la hemoglobina junto con el hierro en su estado férrico, es que en los tiempos de pandemia, en los tiempos de COVID, mucha gente hablaba de ¿qué? De tomar el dióxido de cloro, ¿no? Y justamente el dióxido de cloro provocaba, una vez lo leí en un artículo porque tenía tarea de eso, ¿qué provocaba esta combinación? Provocaba la metahemoglobinemia. Es decir, el tomar el dióxido de cloro provocaba que la concentración de esta hemoglobina con el hierro aumente. Y si esto aumenta, pues la cantidad de oxígeno unida a la hemoglobina pues va a disminuir, siendo tóxico y letal para la salud del paciente. ¿Ya? Entonces, con eso hemos visto los tipos de hemoglobina en sus componentes de cadenas de globinas y los tipos de hemoglobina según con quién están en conjunto, si es que están con el oxígeno, con el dióxido de carbono, monóxido de carbono o el hierro, ¿verdad? ¿Comprendido hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta? Ya, entonces, seguiremos. Es una pregunta, muchachos. ¿Han avanzado índices hematométricos en las teóricas? Díganme Sí, sí. sí. Pucha, ya. No sé si nos va a dar el tiempo. Ya les voy a dar un materialcito al final, ¿ya? Ahora, respecto a la membrana eritrocitaria, esto lo vamos a hacer rápido. Nosotros ya por fisiología celular ya sabemos cómo es que todo esto funciona, ¿no? Cómo es que está compuesta la membrana celular o también llamado el plasma lema. Todas las células de nuestro organismo van a tener, ¿qué cosa? Su membrana celular. Y la composición típica de todo esto, ¿cuál va a ser? Vamos a presentar proteínas, lípidos, ¿y qué más? Hidratos de carbono. Ahora, la distribución, en este caso de los eritrocitos, va a cambiar. ¿Ok? En las proteínas nos dice que es del 50%, los lípidos del 40%, o hasta incluso nos dicen del 38 al 40%, y los hidratos de carbono nos dicen que es del 10 hasta el 12% aproximadamente. ¿Ya? Entonces tenemos esa pequeña composición, esos pequeños datos de la composición de la membrana celular de los eritrocitos. Acá lo importante es esto, lo que ven las proteínas. Vamos a tener nosotros proteínas transmembranales y las proteínas periféricas, ¿no ven? La importancia de estas proteínas y lo que diferencia a la membrana celular del eritrocito de otras membranas celulares es que estas proteínas transmembranales y las periféricas van a estar unidas ¿con qué? Con el citoesqueleto de la célula. ¿Y esto qué va a ocasionar a nivel del eritrocito? Le da la propiedad de la deformabilidad, es decir, permite la deformación. A ver, ay, no, estoy con mi cámara. Entonces, les digo, nosotros sabemos que en características físicas de los eritrocitos, ¿cuánto es su diámetro? 7,5 milímetros de diámetro. Sin embargo, los capilares sanguíneos, ¿cuál es su diámetro? Algunos dicen que va de 1 a 3, de 2 a 5 micrómetros de diámetro. Imagínense, si el eritrocito mide 7,5 micrómetros de diámetro y los capilares miden, ¿cuánto? Ya pongamos 3, ¿ya? 3 micrómetros de diámetro. ¿Creen que pueda pasar los eritrocitos a través de ese vaso que es todavía más pequeño?
No, pero gracias a esta propiedad de deformación, gracias a la unión de las proteínas transmembranales periféricas con el citoesqueleto, permite la deformación completa ¿de qué? De los eritrocitos. Entonces, el vaso es todavía muy pequeño, sin embargo, gracias a esta deformación que se puede doblar en 1000, nuestro eritrocito puede pasar a través de estos vasos pequeños. Entonces, es gracias a eso, gracias a esta propiedad de la membrana celular del eritrocito, es que se puede deformar el eritrocito, ¿ya? Y las proteínas más importantes dentro de todo esto son las que están subrayadas acá, ¿ya? Por ejemplo, la anquirina, la banda 3, que la banda 3 funciona también como un transportador aniónico, y otro elemento importante, la banda 4.1. ¿Por qué la banda 4.1? Que es esta, ¿ya? ¿Por qué la banda 4.1? Porque esta se va a unir a la espectrina ¿de quién? Del citoesqueleto del eritrocito, ¿ya? Pero más que todo, estas tres, la anquirina, la banda 3 y la banda 4.1 le van a dar el soporte a la membrana del eritrocito, ¿ya? Eso es lo más importante con respecto a esto. Ahora, aplicación clínica de esto, les puedo decir que una alteración a nivel de la espectrina y de la unión de la banda 4.1 con la espectrina va a provocar ¿qué cosa? La esferocitosis hereditaria. Esto ya es tema, lo van a ver al siguiente año en laboratorio clínico y igual en quinto año en hematología, si no estoy mal. ¿Ya? ¿Comprendido hasta ahí? O sea, de esta manera general. Ah, sí, algo más que les quería hablar acerca de la superficie de la membrana del eritrocito. En este eritrocito nosotros vamos a encontrar los antígenos de superficie. ¿Ya? Tomemos a estos como los antígenos de superficie, a estos elementos, ¿ya? Los tomaremos a ellos. Estos antígenos de superficie, ¿qué van a permitir o qué propiedad le van a dar al eritrocito? Estos van a determinar ¿qué cosa? El grupo sanguíneo. ¿Qué grupos sanguíneos conocen ustedes? Díganme. A, B, AB y 0. Gracias, Cano. ¿Aglutinina es eso? ¿O ¿Mm? aglutinina se llama eso? Aglutininas o también llamados antígenos de superficie. ¿Ya? Entonces, tenemos el grupo A, el grupo B. La combinación de estos dos grupos, ¿cuáles son? El grupo AB y el grupo O. El famoso sistema de clasificación ABO. ¿Ya? Ahora, esto lo saben súper rápido. No quiero tomar mucho tiempo porque no vamos a alcanzar con coagulación. En el grupo ABO, nosotros tenemos los antígenos de superficie que corresponde a esto, ¿no ve? Antígenos de superficie. Aparte de eso, tenemos otros componentes que son los anticuerpos. Anticuerpos. Ahora, si nosotros tenemos un paciente con grupo A, ¿qué tipo de anticuerpos va a tener el paciente? No va a tener anticuerpos anti-A. ¿Por qué? Porque si tuviésemos anticuerpos anti-A, si un paciente con grupo A tuviese un anticuerpo anti-A, este anticuerpo lo va a ir a destruir al eritrocito. Va a decir, yo soy un anticuerpo anti-A, no me cae el A, y justo este eritrocito tiene un anticuerpo A, tiene un antígeno A, entonces lo va a ir a destruir. Entonces, no sucede eso. Nuestro organismo, la naturaleza ha sido tan perfecta que ha permitido que los antígenos A tengan anticuerpos anti-B. ¿Para qué? En caso de que exista una transfusión sanguínea. Y justamente nos olvidamos y ponemos a un paciente con grupo A una sangre tipo B, los anticuerpos anti-B van a ir a atacar, ahora sí, a los eritrocitos con este anticuerpo, con este antígeno, y lo van a ir a asesinar, lo van a ir a eliminar por completo. ¿Ya? Ahora, el siguiente. Tenemos el antígeno B. ¿Qué tipo de anticuerpo va a tener? Díganme ustedes. Uy. Muchachos, ¿están ahí? Eso, creo que me responde. B, anti-A, ¿no ve? Entonces va a tener un anticuerpo anti-A. Y va a suceder lo mismo. Si es que le transfundimos una sangre tipo A a un paciente con sangre tipo
B, nuestros anticuerpos anti-A van a ir a eliminar a estos eritrocitos. ¿Vale? Ahora, el grupo AB, ¿qué tipo de anticuerpos va a tener? No tiene. No tiene. ¿Por qué? Porque sería raro, ¿no? Que tenga anti-A y anti-B, se eliminaría a sí mismo. Sin embargo, a diferencia del AB, ¿cuál es la característica del O? O del antígeno 0, que va a tener anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B. Y con esto nosotros ya nos podemos dar cuenta cuál es el donador universal y cuál es el receptor universal. ¿Cuál es el donador universal? Cero negativo. Eso. Y el receptor, el AB. ¿Ya? Ahora, eso de positivo o negativo lo va a determinar la presencia del factor RH. A ver, ustedes ya saben la historia, que se ha identificado en un primate africano y demás. Dentro de todo esto, si es que tenemos un antígeno, el factor RH, vamos a hacer RH positivos, ¿verdad? Si esto fuese el RH, este paciente sería un RH positivo. Si no tenemos RH, seríamos RH negativo. Ya datos que nos da el Guyton es que hay diferentes tipos de factores RH, pero tenemos el CDE, mayúscula, minúscula y demás. Pero de manera general si tenemos el factor RH, somos RH positivo. Si no tenemos el factor, somos RH negativo. ¿Ya? ¿Comprendido hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta? Ya para pasar con metabolismo del hierro. ¿Está claro? Ya. Ahora sí, metabolismo del hierro, uno de los puntos que son más bonitos, a mi parecer, es esto. Ya no les voy a hablar mucho de enzimas y de reguladores y demás cosas. A mí lo que me interesa saber es que primero, el hierro nosotros lo comemos y tenemos dos tipos de hierro, ¿verdad? El hierro M y el hierro no M. El hierro M, ¿dónde lo encontramos? Carnes o alimentos animales. Y el hierro no M, de manera grande, diremos que lo encontramos en los vegetales. ¿Ya? Eso es importante con respecto al hierro. Ahora, el hierro nosotros lo comemos en su estado, como pueden ver aquí en la fotito, en la pequeña imagen, lo encontramos en su estado férrico. No se olviden, el hierro lo tenemos en su estado +3 y en su estado +2. ¿No ve? Entonces, tenemos al hierro en su estado férrico, entra por la boca, baja por el esófago, pasa el estómago y llega ¿a dónde? A un órgano que es importante y ya se encarga ¿de qué? De la absorción del hierro, que es el duodeno. Entonces, la absorción del hierro, ¿dónde se produce? En el duodeno. En el duodeno. También en la parte proximal del yeyuno, ¿ya? Pero más que todo a nivel del duodeno. Y en el duodeno, ¿qué células encontramos? Nosotros ya hemos avanzado histología, hemos leído el Gardner 2 veces. ¿Qué células vamos a encontrar a nivel del duodeno? Los enterocitos, ¿no ven? Los enterocitos. Esta es la célula, enterocito, y esta va a ser la luz intestinal o la luz duodenal. Acá va a encontrar el hierro, va a estar presente en su estado férrico, es decir, en su estado +3. Ahora, este hierro se necesita que no esté en su estado férrico, se necesita que esté en su estado ferroso. Y para esto utilizamos un elemento, o se utiliza un elemento bien interesante y bien importante, que solo lo voy a mencionar, que es el citocromo B duodenal, o citocromo B del duodeno. Este citocromo B duodenal, ¿qué va a hacer con el hierro? Lo va a convertir en un hierro ferroso, es decir, en un hierro en su estado +2. Y este hierro ya está con el permiso, ya tiene la característica o la característica física
¿Para qué? Para poder pasar a través del enterocito. Y se transporta por el enterocito a través de un transportador. Déjenme aquí un ratito ver esto. Ya. Ahora, este hierro se va a transportar al interior del enterocito a través de un transportador. Este transportador, ¿cómo se llama? Este transportador se lo abrevia así, DMT. Ya no como la canción de Bad Bunny, ¿no? De tirar más fotos, sino DMT. ¿Cómo se traduce esta abreviación, este acrónimo? Transportador de metales divalentes tipo 1, ¿ya? Entonces, este transportador de metales divalentes tipo 1 permite ¿qué? El paso del hierro dentro de la célula, del hierro en su estado más 2, ¿no ven? Ahora, este hierro a nivel del enterocito puede tener dos caminos, ¿ok? Un camino puede ser el almacén, ¿ya? Se va a almacenar. Ahora, el almacén del hierro se le denomina ferritina, pero lo vamos a ver un poco más adelante porque hay otro tipo de almacén del hierro. Pero también este hierro, aparte de ser almacenado, puede ser transportado ¿a dónde? A la circulación sanguínea. Déjenme ver esto. Bien. Puede ser transportado ¿a dónde? A la circulación sanguínea. Al plasma sanguíneo. Entonces, para llegar al plasma sanguíneo como tal, ocurre otro fenómeno, otro proceso, ¿ya? Entonces, el hierro... Ay, ¿qué me está escribiendo? Y ahora sí. Ahora sí. El hierro se transporta por el otro lado de la membrana del eritrocito hacia afuera del eritrocito, ¿ya? Y este componente o este elemento, este transportador, se los voy a escribir aquí, se llama ferroportina, ¿ya? Es la ferroportina. La ferroportina. Entonces, una vez que sale el hierro en su estado ferroso, este se tiene que volver una vez más en su estado más 3, ya no en más 2, lo hemos transportado a través de la ferroportina en su estado más 2. Este se tiene que convertir en su estado más 3 nuevamente. Y esto se produce gracias a una enzima que se denomina efestina, ¿ya? La efestina. O también otro elemento que es la ceruloplasmina. Cualquiera de estos dos elementos permite otra vez la conversión de F2 a F3. Ahora, una vez que este F3 ya está en su estado F3, se va a unir a una apoproteína. ¿Ok? Una apopro. Esto unido a, ¿qué hemos dicho? Al hierro en su estado más 3. Esta apoproteína se denomina la apotransferrina. Pero una vez que esta apotransferrina se una al hierro más 3, ya se convierte en lo que es la transferrina. ¿Ok? La transferrina, transporte, ferrina, hierro. Entonces es el transporte del hierro a través. Es la proteína que se encarga de transportar el hierro. Ahora, ¿dónde se transporta este elemento? ¿Dónde se transporta el hierro? Ustedes lo saben. Hemos hablado de eritropoiesis. ¿Qué se necesita? Hierro. Entonces, esto se transporta a lugares como la médula ósea para la eritropoiesis, se transporta hacia el hígado para su almacén e intestino. ¿Ya? Entonces, la transferrina transporta el hierro férrico hacia estos tres lugares. Muy bien. Con eso así es de manera general lo que se los quiero pintar. Ahora, quiero hablarles acerca de la regulación del hierro. ¿Ya? Dentro de la regulación del hierro vamos a encontrar una sustancia, un elemento que es bien, pero que bien importante, ¿ya? Que es la hepsidina. La hepsidina. La hepsidina
no va a ser nada más ni nada menos que un elemento, que una sustancia que está circulando a través del plasma sanguíneo, cuya función va a ser bloquear este transportador, la ferroportina. Al bloquear la ferroportina, va a evitar el paso del hierro hacia la circulación. Entonces no va a haber hierro que esté circulando en la circulación. Es decir, va a detener o va a estar en contra del transporte del hierro a la circulación. Con lo que podemos decir que la epsidina, dentro de la regulación del hierro, se encarga de reducir el hierro plasmático. ¿Cuándo vamos a ver que la epsidina está alta? Cuando hay un aumento de hierro. Si hay mucho hierro en el organismo, nuestro organismo no va a decir, hay mucho hierro, le daremos más. No. La epsidina va a decir, no, necesitamos reclutar, necesitamos epsidina. ¿Por qué? Ya tenemos mucho hierro, no necesitamos más hierro. Entonces, ¿qué hace? Bloquea la epsidina, la ferroportina, y el hierro que estaba dentro de la célula no se va a transportar. Así que va a estar tranquila de la vida. No va a pasar nada más. ¿Ok? ¿Qué pasa si ya de manera más intracelular? Pues este transportador de ferroportina se internaliza a nivel celular. Aquí va a estar la ferroportina y los lisosomas lo detectan y van a eliminar, van a degradar esta ferroportina. ¿Ya? Eso de manera general. Igual a nivel de los macrófagos pasa lo mismo. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a este pequeño esquema del metabolismo del hierro? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Me prometen que se sacan 35 sobre 35 en su parcial? Ya, voy a confiar en ustedes. Ya, muchachos. Ahora sí, vamos con el siguiente apartado, que son plaquetas. Ya no tengo mucho tiempo, chicos. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Son temitas largos. Yo haré igual, su temita es largo porque es sistema inmune, celular, humoral, adaptativo, innato y demás. Lo que ustedes están viendo en micro, eso. Pero más enfocado en la fisiología. ¿Ya? Entonces, veremos en plaquetas. Plaquetas, su otro nombre, ¿cuál es? Son los trombocitos, ¿verdad? Los trombocitos. Ahora, la vida media de los trombocitos, vamos a ver así conceptos teóricos, conceptos así generales. La vida media de los trombocitos va de 8 a 12 días, promedio 12 días, ¿ya? Estos se originan, ¿de qué? ¿De dónde vienen? Obviamente se sintetizan en la médula ósea. La médula ósea va a formar los megacariocitos. Estos megacariocitos van a explotar y ¿qué van a originar? Las plaquetas. La concentración normal de plaquetas, ¿cuánto es? Va de voy a poner BN, valor normal de 150,000 a 450,000 unidades de plaquetas por microlitro. ¿Ya? Esos son los valores normales de las plaquetas. Ahora, dentro de la estructura de esto, lo que nosotros podemos resaltar de todo esto es que tiene proteínas contráctiles en su citoplasma. Aquí están las plaquetitas. Aquí adentro, imaginemos que hay proteínas, ¿ya? Proteínas contráctiles. ¿Cuáles vamos a tener? Vamos a tener a la trombostenina, lactina y la miosina. ¿Ya? La trombostenina, actina, miosina, las proteínas más importantes de las plaquetas como tal. Ahora, dentro de su citoesqueleto, igual vamos a ver la misma composición que conocemos. Y igual, por cuestión de tiempo, nosotros sabemos que toda célula tiene su membrana plasmática. Arriba de la membrana plasmática, ¿qué tenemos? El glucocálix. ¿Y el glucocálix cómo se forma? Es la combinación de las glucoproteínas más ¿qué? Más los glucolípidos. ¿Y cuáles son las funciones del glucocálix? Aquí lo dibujaremos así. Imaginemos que este es el glucocálix. Dentro de las muchas funciones que tiene el glucocálix, que es el reconocimiento celular, la adhesión celular, la carga, el aportar la carga negativa en la célula. En caso de las plaquetas, es muy importante el glucocálix porque tiene las glucoproteínas, obviamente.
tiene las glucoproteínas, específicamente la 1B, ¿ya? Y un montón de otras glucoproteínas, la 2A, la 3B y demás cosas. Lo vamos a ver más adelante, así de manera rápida. Entonces, eso respecto a su estructura, un poquito de su estructura de la plaqueta. Ahora sí veamos la función principal de la plaqueta, o lo que interesa de este capítulo, que es la hemostasia. La hemostasia, de manera teórica, no es nada más ni nada menos que un proceso fisiológico el cual ayuda, ¿qué cosa? Nos ayuda ayuda al organismo a prevenir la hemorragia cuando existe una ruptura de algún vaso, ¿verdad? Entonces, esto evita que nos desangremos, que nos muramos, que cuando nos sale sangre de la nariz, la hemostasia evita que nos muramos porque estamos perdiendo mucha sangre por la nariz, ¿ok? Ahora, ¿coagulación y hemostasia será lo mismo? No. ¿Por qué? Porque la coagulación es una fase de la hemostasia. Eso lo vamos a ver ahora. Dentro de la hemostasia vamos a ver dos tipos de hemostasia, ¿no ve? Tenemos la hemostasia primaria, H', y la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria. La hemostasia primaria, ¿qué vamos a ver? ¿O qué es lo que compone a la hemostasia primaria? En la hemostasia primaria vamos a ver lo que es el primer paso de la hemostasia como tal, la vasoconstricción. ¿Qué es la vasoconstricción? Es la disminución del diámetro del vaso sanguíneo. ¿Producto de qué? Producto de un trauma. La vasoconstricción está dado por tres elementos. Un espasmo miógeno local, es decir, que se detecta esta alteración de la integridad del músculo liso, y nuestro organismo es sabio y provoca que ese estiramiento, pues ya no hay estiramiento, se contraiga, ¿ok? Espasmo miógeno local. Después tenemos los factores autacoides. Autacoides, ¿qué significa autacoides? Son sustancias que son sintetizadas por las mismas células. Dentro de las sustancias autacoides vamos a encontrar las importantes, como ser la endotelina 1, pero más importante todavía el tromboxano A2, ¿ya? Son muy importantes estas dos. Y posteriormente vamos a ver los reflejos nerviosos. Ahora, ¿por qué reflejos nerviosos? ¿Qué sistema nervioso va a actuar? Sabemos que tenemos el sistema nervioso central y el periférico. El periférico está compuesto ¿por qué? Por el sistema nervioso vegetativo. Y en el vegetativo vamos a ver qué cosa. El parasimpático y el simpático. ¿Qué sistema nervioso vegetativo o autónomo va a funcionar acá? Funciona el sistema nervioso simpático. ¿Ya? Simpático. ¿Por qué? Porque el simpático es lo que genera la vasoconstricción. Si fuese el parasimpático, eso genera la vasodilatación. Todo lo contrario al simpático. ¿Ya? Entonces, eso. Ahora, ¿sería importante saber esto? Sí, yo les digo que sí, porque al año cuando estén avanzando farmacología, van a ver ustedes inhibidores de la ciclooxigenasa. Y resulta y resalta que este elemento, el tromboxano A2, es producto de una de las vías del ácido araquidónico, de la COX-1. Y estos inhibidores, esto lo van a ver en el tema de inflamación. Es un tema muy largo, pero muy bonito y muy importante. Producto de esta vía, que es de la COX-1, existen inhibidores de la COX-1. Y acá podemos ver el famoso AS, que es el ácido acetil salicílico, cuyo otro nombre es la aspirina. ¿Ya? ¿Sería importante saber esto? Claro que sí. Lo van a profundizar ya en farmacología. Ahora, la siguiente fase de la hemostasia primaria va a ser la formación de un tapón, el tapón plaquetario. Ya. El tapón plaquetario, vamos a tener 3 fases para la formación del tapón plaquetario. Primeramente vamos a tener una fase de adhesión. Después vamos a tener una fase de activación para terminar con una fase de agregación. Ay, ¿qué estoy haciendo, muchachos? La agregación, ¿ya? Ahora, ¿cuál es su característica? Adhesión, su nombre lo dice todo, ¿verdad? La adhesión es de que una plaqueta, vamos a dibujarla acá, se va a unir ¿con qué? Con la superficie
que ya presenta el trauma. Este es el endotelio, esta banda roja, y por debajo del endotelio, ¿qué vamos a encontrar nosotros? El subendotelio, ¿ya? Subendotelio. Y este subendotelio tiene un receptor muy importante que es el factor von Willebrand, ¿no? Factor von Willebrand. Este factor von Willebrand está esperando una glucoproteína de la superficie de la plaqueta. ¿Y cuál va a ser esta glucoproteína? La glucoproteína 1B, ¿ya? La glucoproteína 1B. Estas se van a unir y de esta manera, ¿qué se da? La adhesión. Ahora, una vez adherida esta plaqueta al subendotelio, ¿qué va a pasar? Esta plaqueta va a cambiar de forma por completo, ¿ok? Se va a lanzar como que unos piecitos, son los pseudópodos, ¿no ve? Se va a volver más pegajoso, más viscoso y demás. ¿Y esto qué va a ocasionar? Va a permitir la secreción de elementos que se llaman agonistas, ¿ya? Estos agonistas, ¿cuáles son? Son, por ejemplo, el ADP, el tromboxano A2. Vamos a ver, por ejemplo, la adrenalina, también llamada epinefrina, la serotonina y demás elementos, ya, serotonina. Estos elementos van a ser secretados por esta plaqueta. Y estos elementos van a servir como señal, ¿para qué? Para activar a otras plaquetas, ¿ya? Van a llamar a otras plaquetas y estas plaquetas de igual manera se van a ir activando, siguiendo este paso. Para terminar, ¿con qué? Con la agregación. La agregación plaquetaria no es nada más ni nada menos, ya que un cúmulo de plaquetas que van a estar en la superficie traumatizada, en la superficie unida al subendotelio, con el factor von Willebrand. ¿Ya? Entonces, de esta manera es que se forma, ¿qué cosa? El tapón plaquetario. Entonces, con eso terminamos la hemostasia primaria, que está conformado por la vasoconstricción y estos tres elementos, ¿ya? Y el tapón plaquetario que va a estar conformado por estos tres procesos: adhesión, activación y agregación plaquetaria, ¿ya? Aquí igual se ve otras vías metabólicas, activación de la fosfolipasa A2, activación de la fosfolipasa C, otro tipo de glucoproteínas. Ah, sí, algo que me estaba olvidando dentro de la agregación, que sí, igual considero que es bastante importante, es que la agregación va a ser la unión de dos plaquetas, obviamente, a través de las glucoproteínas. Estas glucoproteínas, ¿cuáles son? Las glucoproteínas 2B, 3A, ¿ya? Si no estoy mal. Las glucoproteínas 2B, 3A, y en medio de esto va a haber como un puentecito, que va a ser el fibrinógeno. Es de esta manera que se unen las plaquetas. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que en farmacología van a ver ustedes inhibidores ¿de qué? De la glucoproteína 2B3A. Es decir, van a ser fármacos que van a evitar la agregación plaquetaria, ¿ya? Por eso, todo esto tiene se aplica más adelante en fisiopatología, cuando vean coagulación intravascular diseminada, cuando vean farmacología, en semiología, la clínica de los pacientes y demás. O sea, todo tiene una aplicación en materias futuras, ¿ok? Ahora, ¿comprendido hasta ahí la hemostasia primaria? Mándenme un like, díganme que sí o no han comprendido nada. ¿Sí? Ya. Igual sé que están grabando, así que me quedo tranquilo con eso porque lo van a estar escuchando después. Entonces, déjenme un segundo estirarme. Ya, ahora, en hemostasia secundaria vamos a tener igual otras dos fases. ¿Ya? Vamos a tener la fase de la coagulación. Ya aquí vemos la coagulación. Les dije que hemostasia y coagulación no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la coagulación es una fase de la hemostasia. La coagulación o formación del coágulo sanguíneo. En este punto nosotros vamos a ver dos vías, ¿no? Vamos a tener una vía extrínseca y una vía intrínseca. ¿No es así? Entonces, tenemos estas vías, la vía intrínseca, la vía extrínseca. Y la importancia de estas, ¿cuál va a ser? La vía extrínseca, ¿cómo se activa? ¿Cómo funciona como tal? La vía extrínseca se activa por daño tisular, ¿ya?
daño tisular. Entonces, ¿cuál va a ser el primer factor que vamos a ver acá? Va a ser el factor 3, también llamado factor tisular, también llamado tromboplastina tisular, ¿ya? Entonces, este factor 3, esta es la vía más chiquita, ¿ya? Este factor 3 va a tener la función de ¿qué? De activar otro factor de coagulación, que va a ser el factor 7, ¿ya? Entonces, el factor 7 ya no va a estar inactivo, sino que va a estar activo. Ahora, este factor 7 más el calcio, más fosfolípidos y más, déjenme recordar, el factor 7 más el calcio más fosfolípidos van a activar ¿qué cosa? Van a activar el factor 10, que es parte muy importante dentro de estas dos vías, ¿ya? Factor tisular, factor 7 activado, el calcio y fosfolípidos activan el factor 10. Ahora, la vía intrínseca, ¿cuál es su estímulo? ¿Cómo es que comienza a funcionar? Por daño a nivel de la sangre, ¿ya? A nivel de la sangre. O también por contacto de la sangre con el colágeno, ¿ya? El contacto de la sangre con el colágeno. ¿Y esto va a activar qué cosa? La vía intrínseca de la coagulación. Y esta vía ya va a ser más larguita, ¿ya? Entonces pongan atención. Tenemos el daño de la sangre y tenemos el factor 12. Gracias a este daño, a esta exposición del colágeno con la sangre, se activa ¿qué? ¿Qué factor? El factor 12. Ahora, el factor 12 va a activar otro factor, que va a ser el factor 11. Es decir, factor 11 activado. Luego este factor 11 va a activar el factor 9, lo que nos va a dar ¿qué cosa? El factor 9 activado. Y por último, este factor 9 nos va a dar al factor 8 activado. Al factor 8. Ahora, dentro de todos estos factores, yo les digo, y tomen en cuenta esto, que el factor 9, el factor 8 activado, más, aquí voy a poner otros elementos, ¿más qué? Más el calcio, y de igual manera fosfolípidos de membrana, todo este conjunto se le va a denominar el complejo tenaza, ¿ya? El complejo tenaza de la vía intrínseca, ¿ya? Este complejo tenaza, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo mismo que el factor 7, calcio y fosfolípidos de la vía extrínseca. Va a activar al factor 10, ¿ya? Entonces, tenemos el complejo tenaza de la vía intrínseca. Este también se llama complejo tenaza, sin embargo, el complejo tenaza se aplica más que todo en la vía intrínseca, ¿ya? El complejo tenaza de la vía intrínseca, que está formado ¿por qué? Por el factor 9, factor 8, calcio y fosfolípidos de membrana, activan el factor 10. Ahora, acá no termina la cosa. Esta es la vía intrínseca, la vía extrínseca. Esto ya corresponde a la vía común. Muy bien. Ahora, esta vía común, ¿cuál va a ser su característica? Tenemos al factor 10 activado. Este factor 10, si lo sumamos, ¿con qué? Con otro factor que va a ser el factor 5 y los fosfolípidos de membrana, van a formar otro componente muy importante dentro de las cascadas de coagulación, que es el complejo protrombinasa. El complejo protrombinasa, ¿ya? O también Guyton nos los llama como el factor activador de protrombina, ¿ya? ¿Y qué va a hacer este factor activador de protrombina o protrombinasa? Lo que dice su nombre. Va a activar la protrombina. La protrombina la va a volver en trombina. Ahora, esta trombina no se va a quedar ahí, no termina toda la historia ahí, sino que va a ocurrir otro fenómeno, que va a ser el siguiente. Que vamos a tener el fibrinógeno, por acción de la trombina, forma los monómeros, ¿de qué? De fibrina.
Estos monómeros de fibrina se van a unir, como son un hito, solo son un hito, se van a unir, ¿para qué? Para formar al final las fibras de fibrina. O ese enmallado que es característico ¿de qué? Del coágulo sanguíneo, fibras de fibrina. ¿Ya? Entonces, tenemos acá ya vía intrínseca, extrínseca, todas confluyen ¿en qué? En la vía común. Esta vía común, donde vamos a tener al factor 10 activado, el factor 5 y los fosfolípidos, son la protrombinasa, que convierte la protrombina en trombina, la trombina convierte el fibrinógeno en monómeros de fibrina, y los monómeros de fibrina van a unirse, tantos que van a formar las fibras de fibrina, y de esta manera formar el coágulo sanguíneo. ¿Ya? ¿Comprendido eso? ¿Sí? Ya, gracias Camila. Gracias Noelia, todos los que han dado like, ¿ya? Entonces, hemostasia secundaria no termina ahí. Tenemos una última fase, que es la disolución del coágulo o la lisis del coágulo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que destruir el coágulo? Porque ya no va a tener una función, es decir, ya ha cumplido la función de taponar esa parte traumatizada, esa parte que hay una solución de continuidad, ya ha terminado su función, entonces ya no hay necesidad de que el coágulo esté ahí en nuestra circulación. En caso de que siguiera, hay el riesgo de que se forme un émbolo. Si se forma un émbolo, esto puede llegar a nivel pulmonar y ocasionar el famoso TEP, tromboembolismo pulmonar, y muerte súbita, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo, una vez les digo, es tan sabio y tan preciso que va a la lisis del coágulo. La hemostasia secundaria termina y la hemostasia como tal termina con la lisis del coágulo, es decir, destrucción del coágulo. Y esto se produce gracias ¿a qué? Al factor activador. ¿Al factor activador de qué? De plasminógeno. Tisular. ¿Ya? Tenemos el factor activador de plasminógeno tisular, lo que esta va a tener una función bien importante, que va a formar el plasminógeno. El otro nombre del plasminógeno, por si acaso, es profibrinolicina, ¿ya? Pero tenemos acá el plasminógeno, lo va a convertir ¿en qué? En plasmina. Y una vez vuelto en plasmina, ya esta se encarga de ¿qué? O también llamado fibrinolicina, se encarga de fibrinolicina, es decir, lisar el coágulo sanguíneo. ¿Ya? Y con eso terminaríamos de manera general y rápida el tema de coagulación. Otra cosa más que me gustaría añadir, los factores vitamino K dependientes. Los factores vitamino K dependientes. Estos van a tener un mnemotécnico, ¿ya? Que es el 1972. ¿Qué factores corresponden a esto? No es el factor 1, por si acaso. Es el factor 10, el factor 9, el factor 7 y el factor 2. ¿Ok? Son estos factores los que dependen de la vitamina K. ¿Por qué dependen de la vitamina K? Ya que hay una asociación, una intervención de la epóxido reductasa de vitamina K, que necesitan sí o sí de esta enzima. ¿Para qué? Para activarse como tal estos factores de coagulación y demás. De igual manera, hay fármacos específicos ¿para qué? Para que están en contra de esta vitamina K como tal. Si no estoy mal, una de estos fármacos que inhibe o que está en contra de esta enzima que es necesaria para activar estos factores de coagulación es la warfarina, ¿ya? Y bueno, con eso ya habríamos concluido este pequeño tema, si se ha tomado su tiempo, pero quiero que me digan ustedes, ¿ha quedado alguna duda? ¿Está todo claro? Háblenme, prendan su micrófono. ¿Todo claro? ¿Sí? Ay, ¿por qué no hablan? Sí, Auxi. Listo. Entonces, muchas gracias. Bueno, ahí lo que les decía de los índices hematométricos, no me está dando el tiempo, ¿ya? No me está dando el tiempo para
hablarles de los índices hematométricos, del volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media. Déjenme prender mi camarita. No me está dando el tiempo para eso, ¿no? La hemoglobina corpuscular media, volumen corpuscular medio y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Son formulitas, ¿es importante saberlo? Claro que sí, ¿no? Sin embargo, todo esto va a estar ahí. Tengo mi cuenta de TikTok y ahí he subido así algún tipo de material y sé que les va a servir más que todo para este parcial. Ahí van a encontrar las fórmulas, qué es lo que significa, qué es lo que significa cada fórmula, los valores normales del volumen corpuscular, de la hemoglobina corpuscular y de la concentración corpuscular media. ¿Ok? Entonces, con eso estaría concluyendo yo mi parte, muchachos. Espero que les haya servido. Espero que les vaya bien en su parcial. De verdad, deseo, si se sacan 35 sobre 35, dedíquenme ese 35, recuérdense de mí, no mentira, pero espero que sí les haya servido y les sirva esto para más adelante, no solamente para el parcial, sino ya para más adelante. ¿Ok? Cualquier duda, cualquier pregunta, tienen ahí mi número en el grupo de WhatsApp, tienen toda la libertad de escribirme. ¿Ok? Si necesitan algo, estoy ahí para servirles. Entonces, tampoco soy news. No, entonces, cualquier cosa, pues estoy ahí para servirle. Igual mis compañeros, Yorel, Joseban, Lizzy, Aldo y Ignacio, todos estamos aquí para nosotros servirles, ¿ya? Ayudarles en lo que sea. Entonces, eso habría sido mi participación, muchachos. Espero que de verdad les vaya bien y nos vemos pues en su parcial. No sé cuándo vaya a ser su parcial, no sé cuándo vayamos a volver a la facultad. Sin embargo, esperemos que todas las cosas mejoren, ¿no? En nuestro país. Eso, muchachines. Nos vemos la siguiente. Ya saben, cualquier cosa me escriben. Si necesitan otro repaso, le metemos otro repaso. Aunque sea hasta la medianoche, pues igual. Hasta que el alba aparezca. Eso, chicoquinos. Nos vemos la siguiente. Y Yorel, voy a esperar a que Yorel se conecte. Yorel, ¿estás por ahí? Sí, Luis. Listo, Yorelcito. Te los dejo entonces. Nos vemos. Listo, Luis. Gracias. Bueno, chicos, vamos a continuar con el último tema, que es sistema inmunitario. Vamos a ver si mi cámara se puede encender. Vamos igual a dar un break de unos 5 minutos, 7:52, yo creo, porque es un tema pesado.